Buenos días, muchas gracias por estar acá, todos los presentes y a todas. El objetivo de esta presentación es poder comentarles lo que estuvimos trabajando las MUMALA, las Mujeres de la Madre Latinoamericana, la semana pasada y qué es lo que vamos a hacer en los próximos días en la provincia de Santa Fe. Estuvimos presentando el proyecto de emergencia en violencia de género en la Argentina, ni más ni menos porque sigue vigente esta necesidad, teniendo en cuenta que en los últimos años, en la última década, nuestro país ha tenido año a año al menos 200 asesinatos de mujeres por razones de género. Eso es lo que fundamentó un proyecto que busca declarar la emergencia, y cuando decimos declarar la emergencia es referirnos a contar con presupuesto específico que pueda dar cuenta de la dimensión de esta problemática, y no solo presupuesto, sino cómo ejecutar ese presupuesto. ¿En qué debería usarse el dinero que estamos pidiendo para la emergencia en violencia de género? Por ejemplo, dispositivos electrónicos y una serie de propuestas que vamos a ir contando acá con Sofi Boto. Lo principal y para introducir la presentación es poder visualizar a día de hoy en la Argentina, desde el 1 de enero, se han perpetrado 151 femicidios en la Argentina. Y de ese capítulo, nuestra provincia agrega asesinatos por otros motivos que no son el odio de género, sino estos conflictos territoriales que terminan en situaciones donde también las mujeres somos asesinadas. Por lo tanto, la presentación de hoy tiene que ver con ese objetivo, contarles por qué presentamos en el Congreso la emergencia en violencia de género y contarles por qué vamos a presentar un proyecto de emergencia en violencia hacia las mujeres en la provincia de Santa Fe. Para ilustrar de alguna manera esta problemática y también para focalizarla en la ciudad de Rosario, que es donde tenemos las principales víctimas, con ustedes acá Sofi me acompaña. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Y como bien decía Gaby, cuando vemos lo que sucede en la provincia de Santa Fe, esas muertes violentas, esos femicidios, hay un número que destaca, que son esas muertes violentas vinculadas a algún delito vinculado justamente al narcotráfico. Esa situación se ve obviamente particularmente en la ciudad de Rosario y el número es bastante llamativo, por eso nos parecía importante cuando hablamos de emergencias en violencias hacia las mujeres. Para nosotras ninguna muerte es indiferente, venimos observando esta situación hace bastante en nuestro registro y bueno, creemos que el Estado tiene que responder, tenemos que exigirle por supuesto al Estado que responda ante la particularidad que tiene nuestro territorio y particularmente la ciudad de Rosario. Por eso trajimos una presentación en relación a las muertes violentas en el departamento de Rosario en lo que va de este año, ¿no? Hasta de enero a julio del 2023. Y el primer dato que encontramos es que se sucedieron 16 muertes violentas en el departamento de Rosario y como verán en el gráfico, 15 son de la ciudad de Rosario, pertenecen a la ciudad de Rosario, ¿no? Mayoritariamente está dentro de la dinámica de nuestra ciudad. Y en la siguiente plaquita quiero comenzar y visibilizar por qué obviamente decimos que están relacionadas al delito del narcotráfico. Como bien también decía Gaby, cuando hablamos de muertes violentas referimos a cualquier modalidad, cualquier clasificación de esa muerte violenta y solamente encontramos una situación de un robo en la ciudad de Rosario y las otras 15 muertes registradas tienen que ver justamente con el contexto de narcocriminalidad que vive hoy nuestra ciudad. Sí, una cuestión importante es que quizás ustedes escuchan la palabra narcotráfico en los medios de comunicación y las muertes relacionadas a ese delito. Primero que es un delito federal, es decir que debería estar abordado en la investigación y en la sanción de quienes lo desarrollan y quienes están como consecuencia asesinadas
por la articulación entre el Estado nacional, el Estado provincial y donde también el Estado municipal puede llevar adelante alguna tarea, ¿no? Pero ese concepto narcotráfico hay que procesarlo y trabajarlo un poco más aún, porque en realidad de estas víctimas que comentaba Sofi, estas 15 mujeres asesinadas, fueron asesinadas y fueron parte de los eslabones más débiles de las cadenas de este delito que tiene este título que es el narcotráfico, ¿no? Entonces, comenzar a hablar de narcomenudeo para poder identificar que no están siendo ni asesinados, ni investigados, ni visibilizados los grandes narcotraficantes que tienen otra escala y que seguramente pertenecen a otro sector social, sino que las víctimas, en esto también sucede igual con los varones, las víctimas son de los sectores populares, son pobres y jóvenes. Entonces, las mujeres han quedado, ahí lo explica la presentación, o vinculadas a la dinámica del delito, es decir, se engancharon en ese delito, en la mayoría de los casos, en la búsqueda de subsistencia económica, o quedaron a cargo de alguna tarea porque su pareja o familiar directo está detenido, o simplemente, o problemáticamente, digamos, quedó en la línea de fuego cuando dos bandas se enfrentan o dos grupos se enfrentan o dos personas se enfrentan en los territorios y estamos en el medio, o en algunos casos incluso estábamos lavando los platos en nuestra cocina y nos entró una bala por la ventana, en otros casos estar esperando el colectivo y que una bala termine con la vida de estas mujeres, es decir, esos 3 puntos, ajuste de cuentas o un varón vinculado, es esas situaciones que quedan a veces luego de una pareja o un familiar detenido y ellas vinculadas a esta situación, a veces con una venta en un kiosco, en un barrio o teniendo que guardar algún tipo de recurso. Bueno, lo otro es lo que explicaba recién, este pequeño negocio para la subsistencia y estar en la línea de fuego como las 3 situaciones a grandes rasgos que identificamos, pero vuelvo a decir, de toda la cadena de narcotráfico, que tiene muchos eslabones, este que estamos relatando, el que tiene las víctimas, es del eslabón más precario. Por lo tanto, es el que debería prestarse especial atención y por eso alertamos desde el Estado para empezar a abordarlo e impedir que llegue a esta dimensión de las muertes. Sí, y agrego también que en relación a esto de los ajustes de cuentas, no solamente porque ellas han quedado a cargo de algún negocio porque un varón está preso, sino que también hay situaciones donde hay una venganza hacia ese varón y ellas terminan siendo asesinadas por estar quizás por ejemplo, en una casa o por solamente buscar hacerle daño a ese varón y son ellas las que terminan asesinadas. Y en relación a eso y a la participación de las mujeres o cuál es el vínculo, ¿no?, que tienen las mujeres en esta dinámica o el lugar, ¿no?, que tenemos las mujeres en esta dinámica, hay un dato que es interesante que es sobre la edad, que quizás se diferencia de otros análisis que podemos hacer de los mismos datos que recabamos desde el observatorio. Como verán, hay una línea que es bastante constante, no hay grandes picos en relaciones a la edad cuando miramos casi toda la vida, ¿no?, de una mujer, toda la extensión, ¿no?, de la edad posible. Y eso también cuando vemos cuáles son las razones por las cuales a través de las notas de los medios de comunicación que nosotras relevamos, cuando vemos por qué esas mujeres pueden haber terminado asesinadas, allí podemos ver que sobre todo cuando miramos a las mujeres más jóvenes aparece lo del ajuste de cuentas, sobre todo aparece ahí, e inclusive lo de la línea de fuego, y cuando miramos a las mujeres más adultas aparece esta participación en esa venta minorista, en ese narcomenudeo, mujeres que han buscado la subsistencia por ese lado y lamentablemente terminan siendo asesinadas.
y ahí pagan Sí, por el lugar. acá hay unos datos particulares que se diferencian o tienen una modalidad específica cuando hablamos de las víctimas relacionadas, de estas víctimas, de estas muertes violentas relacionadas al narcomenudeo, a las economías delictivas. Ustedes recuerdan que en todos los informes que damos mensualmente sobre los femicidios, el mayor porcentaje de las víctimas ha sido asesinada en su domicilio o en el domicilio de la pareja o la expareja. Acá las víctimas han sido asesinadas casi el 40% en sus viviendas, pero miren, casi un 40%, mírenlo ahí en la placa, el 37,5%, ha sido asesinada en la vía pública. Es decir, que tiene una dinámica particular este tipo de asesinato, este tipo de muertes violentas, que tiene algunas cuestiones en común con los femicidios, pero también tiene algunas cuestiones específicas. También en el trabajo de la víctima es alto, el 18,75%, también se da en esos contextos. Y con estos elementos, y voy a decir algo que empezó a comentar Sofía, es que claramente ser mujeres tiene su impacto y tiene su base de mayor vulnerabilidad de la víctima, porque seguramente estamos teniendo que sostener familias, teniendo que sostener, digo familia, no solamente hijes, sino también personas con discapacidad, adultos mayores. La subsistencia económica es un elemento que sumado a una cantidad de condiciones, el barrio donde se vive, las condiciones habitacionales, las posibilidades educativas, bueno, hay una cantidad de elementos que por ser mujeres las condicionan especialmente, ¿no? Sí, y otra cosa antes de pasar a la placa siguiente, que es que seguramente acá verán que falta un dato que solemos dar cuando hablamos de las víctimas, que es la cantidad de hijos e hijas que quedan huérfanos, huérfanas en ese contexto. Bueno, como ustedes saben, y reitero que nosotros sacamos los datos de los medios de comunicación, esos datos raramente aparecen cuando hablamos de las víctimas de estos delitos, ¿no? De estas dinámicas. Pero sin dudas es un dato que falta, que bueno, eso lo dejamos para el final de cuáles son las propuestas, pero son datos que faltan y que son necesarios para planificar qué políticas, qué respuestas también tiene que dar el Estado ante estas situaciones. Y la siguiente placa tiene que ver con los victimarios, ¿no? Aquellas personas que ejecutan estos asesinatos, y lo que quizás no tanto sorprenden, y no nos sorprende a nosotras que vivimos en la ciudad de Rosario, pero prácticamente la modalidad, en realidad nosotros recuerden que tomábamos las muertes violentas, ¿no? Habíamos dicho que había una sola situación de robo, y esa situación de robo, la modalidad del ataque fue a golpes. Pero como ven, las otras situaciones son el 100%, es decir, estos casos que estamos analizando, el 100% son por armas de fuego, ¿no? Balaceras o un ataque directo a la víctima, pero siempre con arma de fuego, lo que bueno, también muestra una modalidad particular, ¿no? De estos delitos. Exactamente. Y también una cosa que mencionaba Sofi, de estas noticias o datos que no aparecen en los medios, también hay un tratamiento, un tratamiento particular cuando se trata de estas muertes. Y en general es una carga extra vinculada a la estigmatización, a veces no salen ni los nombres, a veces no, por supuesto que en general no salen sus entornos, no salen cuál fue el recorrido, si estudió, si no estudió, si tenía una mamá, una familia. Hay un tratamiento especial y en general discriminatorio de estas víctimas por el solo hecho de que han estado en estos entramados, muchas de ellas en entramados delictivos. Eso será quizás para otro trabajo que pudiéramos hacer las Mumalá, de cómo es el tratamiento mediático de algunas situaciones cuando son pobres o están relacionadas con algunos delitos, ¿no? Pero bueno, sí, continuemos.